Puntos clave de las cervicovaginitis. Bueno, estas van a ser las 4 cervicovaginitis que vamos a ver, son las más comunes. Y vamos a empezar con la candidiasis, que está provocada por Candida albicans. Entonces, se nos dice, en cuanto a la epidemiología, que esta va a ser la segunda cervicovaginitis más común. Les adelanto, la primera es Gardnerella. Entonces, conocer esto, importante. Se va a asociar a varias cosas, varios factores de riesgo. Entre ellos, como todos los hongos, se van a asociar a inmunosupresión. Entonces, ese va a ser nuestro principal factor de riesgo, inmunosupresión, y que puede estar asociado a VIH, a diabetes mellitus, a alguna quimioterapia, etcétera. En cuanto a la sintomatología, vamos a dividirla en una sintomatología de la secreción o cómo se vería la secreción y una sintomatología de lo que sentiría la paciente o cómo se vería la vagina o la vulva, ¿no? Entonces, en cuanto a la secreción, la cándida va a tener una blanca y grumosa, clásica como en queso cottage. Entonces, esa es la característica de la cándida, queso cottage. Ahora, en cuanto a los síntomas que va a provocar en la vulva, va a ser un prurito muy intenso y un eritema. Entonces, alto prurito. Característico también de la cándida. Y algo que solo tiene esta cervicovaginitis y que no tiene ninguna otra, es que esta va a producir un pH ácido. Entonces, su pH, el pH vaginal, lo vamos a encontrar ácido clásicamente en menos de 4.5. Para el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, vamos a realizar primero un examen en fresco en donde vamos a observar pseudohifas. Recordemos que es una levadura, entonces no se van a observar hifas, sino pseudohifas. Y para el gold standard o para confirmar el diagnóstico vamos a hacer un cultivo. Entonces nuestro gold va a ser el cultivo. El tratamiento, pues tenemos un tratamiento en embarazo y un tratamiento pues normal, ¿no? Sin embarazo. Entonces, para el tratamiento normal vamos a tener que hay una primera línea de tratamiento, la cual va a ser con fluconazol tópico. Y como segunda línea de tratamiento tenemos a la nistatina. Y para el tratamiento en embarazo se va a dividir, bueno, va a depender el trimestre de embarazo en el que se encuentre la paciente. Si está en el primer trimestre, vamos a dar clotrimazol tópico. Entonces, clotrimazol tópico. Y si no está en el primer trimestre, podemos dar nistatina tópica también. Y también en este sentido se nos dice que no se tiene que tratar a una mujer embarazada que tiene cándida pero que es asintomática. Entonces nada más recordar eso. Pasamos ahora a la tricomona. La tricomona va a ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces esta pues va a tener los factores de riesgo propios de una enfermedad de transmisión sexual, como cuáles: promiscuidad, relaciones sexuales de alto riesgo, etc, etc. Entonces, eso es lo característico en cuanto a sus factores de riesgo. La secreción de la tricomona va a ser verde, amarilla y con muchas burbujas. Entonces, la secreción verde, amarilla, con burbujas y va a ser fétida. No con un olor característico, pero va a ser fétida. ¿Por qué se van a producir las burbujas? Recordemos que tricomona está producida por un parásito, ¿no? Por un protozoario. Entonces, este se va a mover en la secreción, en sus secreciones va a estar en movimiento y este movimiento va a ser, pues, lo que produzca las burbujas, ¿no? Entonces, eso es por lo que se producen estas mismas. En cuanto a la vulva, ¿qué vamos a encontrar característicamente en la tricomona? El cérvix en fresa. Eso es lo característico, el dato característico, la perla de la tricomona. Y como bien vimos hace rato en cándida, el único que va a tener el pH ácido va a ser esa, la cándida. Entonces todos los demás van a tener un pH tirando a lo alcalino, o sea, a más de 4.5. De hecho, lo vamos a poner en todos, más de 4.5. Alcalino más de 4.5. Todas tienen ese pH exceptuando a la cándida. Ok, y bueno, eso en cuanto al pH. Ahora, en cuanto al diagnóstico, como lo dijimos ahorita, si ponemos o si le hacemos examen en fresco, lo que vamos a observar van a ser los protozoarios. Si hacemos, bueno, también podemos hacer en este caso un cultivo y podemos hacer también la prueba NAT. El tratamiento de en la primera línea va a ser el metronidazol y la segunda línea va a ser el tinidazol. En caso de que haya alergia a
alguno de estos fármacos, la elección va a ser la clindamicina. Entonces, alergia, clinda. Y en el embarazo lo vamos a tratar con metronidazol. Pasamos ahora a la Gardnerella, que como lo dijimos hace un momento, va a ser la cervicovaginitis más común. Esta se va a asociar a factores de riesgo como duchas vaginales, múltiples parejas sexuales, aunque no se le considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, vamos a poner aquí duchas. En cuanto a la secreción que va a tener, esta va a ser una secreción clásicamente gris. Y lo característico aquí es que va a ser muy olorosa. Ahora, en cuanto a lo que puede producir en la vulva, va a producir pues un olor justamente a pescado muy fétido. Entonces aquí lo característico en la Gardnerella es el olor a pescado. Y va a ser algo que veamos ahorita en el diagnóstico, porque si al diagnóstico o a la secreción le hacemos la prueba con hidróxido de potasio, va a ser positiva si esta nos desprende un olor muy intenso a pescado. Y también podemos hacer el examen en fresco en donde vamos a observar las famosas células clave. Eso es en cuanto al diagnóstico. El tratamiento va a ser igual que en la tricomona. Entonces, uno va a ser con metronidazol, 2 con tinidazol, alergia va a ser con clindamicina y en caso de embarazo va a ser también con metronidazol. Y por último pasamos a la clamidia. La clamidia igualmente como en la tricomona va a ser una enfermedad o infección de transmisión sexual. Entonces estos mismos factores de riesgo. La secreción en este caso va a ser amarilla o blanca. Entonces característico también de la clamidia amarilla o blanca. En este caso lo que vamos a encontrar en la vulva va a ser disuria, dolor al tener o al mantener el coito y prurito postcoito. Entonces eso va a ser lo característico y en este caso el diagnóstico lo podemos hacer con prueba de orina o con prueba NAT. Entonces prueba orina o prueba NAT. Y el tratamiento pues va a ser con en primer lugar acitromicina. Segundo lugar, entonces primero acitro, segundo doxiciclina y tercer lugar eritromicina. Y en el embarazo lo vamos a tratar con acitromicina. Entonces, si nos damos cuenta, en el embarazo en casi todas se trata con la primera línea. En la clamidia, la primera línea es acitromicina, en embarazo acitromicina. En la Gardnerella, primera línea metronidazol, en embarazo metronidazol. Tricomona metronidazol, primera línea, en embarazo metronidazol también como primera línea. En el único en donde no pasa, como pasa con el pH, es en la cándida, en donde la primera línea es fluconazol y en el embarazo cambia en el trimestre. Pero tenemos clotrimazol y nistatina también en ambos casos. Y eso sería todo en cuanto a la cervicovaginitis. De este lado está el apunte. Muchas gracias.